Están viendo aparecer en el mapa del mundo las ubicaciones de todos los cráteres de impacto, de meteoritos, asteroides y cometas identificados en la superficie de nuestro planeta. Cada círculo representa un evento de violencia extrema. Mientras más grandes son, más energía liberan de forma fenomenal. Hoy, los llevo a dar una vuelta al mundo para descubrir las cicatrices de nuestro planeta, que han sido creadas por pedazos del cielo que le cayeron encima. Pedazos hechos de rocas, hielo y metales, que, al impactarnos más rápido que una bala de fusil, dejaron en el suelo huellas impresionantes que nos cuentan una historia terrible. De casi 200 cráteres de impacto conocidos, nos enfocaremos en los mejor conservados y más espectaculares. Empezando por los más pequeños, que solo serían peligrosos si cayeran en tu jardín o en la ciudad vecina, para acercarnos gradualmente a quienes la Tierra jamás olvidará y podrían hacerte arrepentir de haber nacido, incluso si vinieran a estrellarse en otro país o en otro continente. Ahora volvamos a los cráteres de impacto, iniciando por uno de los más recientes y pequeños conocidos, el de Caracas. Que, con 13 metros de ancho y 5 de profundidad, se formó en Perú en 2007 por el impacto, en el suelo arcilloso por un meteorito de apenas medio metro. Sorprendentemente, este tipo de cráter pequeño es extremadamente raro, aunque se calcula que unos 20 meteoritos capaces de causar estos agujeros impactan la Tierra cada año. La mayoría se desintegra en el aire y es pulverizada por la fricción antes de llegar a la superficie. La mayoría de los que llegan caen en océanos o zonas deshabitadas, por lo que no se encuentran. Por eso se cree que, en total, solo se forman unos pocos cráteres, como el de Caracas, por siglo. Vamos a la isla más grande de Estonia, donde puedes caminar entre los 8 cráteres de Cali. Todos ellos se formaron hace más de 5.000 años por la llegada de un mismo objeto con una masa estimada en 50 toneladas. Y se desintegró en varios pedazos a kilómetros del suelo, antes de llegar en fragmentos a la superficie. El mayor formó un cráter de 110 metros de ancho y 22 de profundidad. Si crees que estos cráteres son pequeños, piénsalo de nuevo. Los impactos que los formaron lanzaron cerca de 80.000 metros cúbicos de rocas fundidas a varios kilómetros de altura. Incineraban la vegetación casi al instante en un radio de 6 kilómetros, mientras que las vibraciones de la corteza terrestre provocaron a su vez un tsunami en el mar Báltico, cuyas huellas se han encontrado hasta en Suecia. Hay que tener muy presente que ninguno de los cráteres que vamos a ver hoy es simplemente un agujero, porque en el punto de impacto la presión supera la que existe en el centro de la Tierra. Las rocas del suelo en primera fila no absorben el impacto. Bajo el efecto del calor, literalmente se vitrifican, se vaporizan y son proyectadas en forma fundida o de plasma en todas las direcciones. En el sur de Argelia, en la hostilidad del Sahara, se encuentra el cráter de impacto de Amghine. Este tiene apenas 100.000 años de antigüedad. Puede que algunos humanos hayan visto el meteorito cruzar el cielo y formar esto, antes de estrellarse con un estruendo apocalíptico. Aunque el impactador, como casi siempre, fue completamente pulverizado. Por lo general, los cráteres son 20 veces más anchos que el objeto que impactó el suelo. Para formar un agujero de 550 metros de ancho y 65 de profundidad como este cráter, fue necesario que un bólido de apenas unos 30 metros de diámetro lograra llegar al suelo. En el norte de Australia está el impresionante cráter de Wolf Creek, casi el doble de grande que el de Amgad. Que tiene 900 metros de ancho y 60 de profundidad. Este se formó brutalmente hace unos 300.000 años, cuando los primeros sapiens apenas comenzaban a recorrer África. Y ninguno de ellos estaba presente en Australia para presenciar la caída de un meteorito de unos 40 metros de diámetro. Para hablar de agujeros de más de 1 kilómetro de ancho, nos detenemos en el famoso y fotogénico cráter del meteorito.
Perdida en las arenas de Arizona, esta cicatriz de 1.2 kilómetros de diámetro y 180 m de profundidad ha sido ampliamente estudiada. Hoy sabemos que este cráter, que debe su forma ligeramente cuadrada a la presencia de fracturas que canalizaron la orientación de las compresiones durante el impacto, se formó hace 49.000 años por un proyectil de 50 metros de diámetro compuesto por una mezcla de hierro y níquel y que tenía aproximadamente la densidad de un yunque. Al impactar la Tierra a casi 15 kilómetros por segundo velocidad, 150 veces mayor que un tren bala TGV a máxima velocidad, el meteorito que causó el cráter, con un peso similar a 30 Torres Eiffel, liberó energía igual a 2000 veces la explosión del puerto de Beirut. O, si prefieren, 150 veces la bomba de Hiroshima. Esa enorme energía, liberada en un instante, levantó 175 millones de toneladas de rocas, algunas del tamaño de casas pequeñas, y que fueron lanzadas en todas direcciones, sobre una superficie 2 veces y media más grande que la ciudad de París. Con este objeto hablamos de destructores de ciudades, y si un meteorito así impactara hoy la capital francesa, el calor y sobre todo la onda de choque que se desplaza a una velocidad de 2000 km por hora derribaría prácticamente todos los edificios, matando casi de inmediato a todos los habitantes. En un radio de 4 kilómetros alrededor del punto de impacto, afortunadamente para nosotros, la frecuencia de este tipo de evento es de aproximadamente 1 cada 1000 años en promedio. Y sobre todo, la Tierra es vasta, así que, en la gran mayoría de los casos, los meteoritos caen en los océanos o en regiones deshabitadas. Sin embargo, y por impresionante que sea, el cráter de meteorito es el resultado de un impacto de gran magnitud. Es como un pedo de mosca para el reactor del Ariane. Un poco más grande, y por lo tanto un poco más raro en términos de frecuencia que el meteorito, se encuentra en la India, a unos 400 kilómetros al noreste de Mumbai, el cráter de Lonar. Con 52.000 años, su kilómetro 800 de ancho alberga un lago, que puede cambiar de color de manera excepcional y volverse rosa, cuando el nivel del agua baja considerablemente y el aumento de la salinidad favorece el desarrollo de bacterias que producen un pigmento rojo. Ahora vayamos hacia Mauritania para descubrir aislado, en lo más profundo del desierto del Sahara, el cráter Tenoumer. Uno de los cráteres de impacto mejor conservados del planeta, con solo 20.000 años, una estructura de casi 2 kilómetros de ancho, con bordes que superan los 100 metros de altura, se pensaba que, sobre las llanuras desérticas que lo rodean, era la cima erosionada de un antiguo volcán. Transformaciones en minerales por el impacto y hallazgo de tectita. Estas piedras en forma de lágrimas vitrificadas, creadas por gotas de roca fundida expulsadas a la atmósfera y que pueden caer a decenas o cientos de kilómetros, confirman el origen de este agujero. A casi 6.000 kilómetros en el desierto del Namib, un cráter un poco mayor que el de Tenoumer destaca en el desierto rojo. Aunque tiene casi 5 millones de años, el cráter de Rotterdam. Y sus 2.5 kilómetros de ancho por 130 metros de profundidad aún no ha sido borrado por el movimiento de las dunas y la erosión del viento. Lo que permite hacerse una pequeña idea de la energía que lo formó. Con este tipo de objeto entramos en la categoría de aquellos que podrían fácilmente arrasar por completo un estado entero. Perdido en las extensas tierras del noreste de Canadá está el cráter Pingualiut. El menor de los 8 cráteres de impacto meteorítico identificados en Quebec. Formado hace apenas 1.4 millones de años, hoy alberga un lago circular de 3.5 kilómetros de ancho. Bautizado como el Ojo de Cristal, este lago, que hace que el cráter sea fácilmente visible desde el cielo, solo se alimenta de aguas pluviales. Por lo tanto, se estima que se necesitaron casi 3 siglos de precipitaciones para llenarlo por completo.
En el noroeste de Argelia, al otro lado del Atlántico, hay otra estructura de impacto visible desde el espacio. El cráter de impacto de Warxis, de unos 35 kilómetros, se formó por un meteorito rocoso de unos 150 metros de diámetro. Se estima que un meteorito capaz de dejar una huella así en la Tierra y de tener repercusiones colosales a nivel regional, entra en la atmósfera cada 15.000 años en promedio. Muchos de estos cráteres aún no han sido descubiertos porque quedan cubiertos rápidamente por placas tectónicas o sedimentos. Aquí, en el noroeste de Australia, esta depresión en forma de cuenco es un cráter de impacto de 5 kilómetros de diámetro, formado hace 50 millones de años. Originalmente tenía más de 200 metros de profundidad, pero hoy está casi completamente rellenado por la erosión de sus propios flancos. Ahora vayamos al otro lado del planeta para descubrir el cráter Gog. Erosionado y esculpido por la capa de hielo que lo cubrió miles de años. Este cráter de 5 kilómetros de diámetro alberga un lago que rodea una isla central formada por el material del suelo, que, bajo la violencia del impacto, rebotó, como lo haría una gigantesca gota de roca fundida, concentrando parte del material en el centro. Y a partir de ahora, los cráteres que vamos a sobrevolar, formados por cantidades de energía cada vez mayores, van a presentar formas cada vez más complejas. Como nos lo muestra el cráter de Tyndall, situado en la provincia de Tamanrasset, en el sur de Argelia, y cuyos 6 kilómetros de diámetro presentan la extraña particularidad de estar formados por una impresionante serie de crestas y pliegues. Son casi concéntricos y se formaron por erosión de rocas antiguas que resistieron menos el paso del tiempo. A casi 15.000 kilómetros de ahí, en Australia, está el cráter de Pincanini. El más antiguo de todos los que hemos sobrevolado hasta ahora. En esta imagen observas 360 millones de años de erosión y no han logrado borrar completamente las huellas del impacto de un objeto de 350 metros de ancho, aunque los bordes del cráter desaparecieron hace mucho y el agujero de 500 metros de profundidad fue totalmente rellenado. La forma del cráter sigue siendo visible porque las rocas alteradas por el impacto resistieron distinto al paso del tiempo. En Australia, en el desierto de Gibson, hay un cráter de impacto de 9 kilómetros de diámetro. Es reconocible gracias a las marcas dejadas por los cursos de agua que de manera excepcional fluyen por sus laderas, y cuya estructura circular se ha mantenido bien preservada, a pesar de los 60 millones de años que tiene. Al otro lado del mundo encontramos en Brasil el cráter de impacto de Vista Alegre, cuyo hundimiento circular de tamaño y edad similares casi no se diferencia del entorno. Para ver una estructura de impacto de 10 kilómetros de ancho aún claramente visible 170 millones de años después del choque, tenemos que ir a Utah, donde encontramos la impresionante cúpula de Ufibal. Esta imponente estructura geológica es un cráter formado por una sucesión de anillos concéntricos creados por la caída de un impactador, cuya dimensión probablemente rondaba los 500 metros de diámetro. Para intentar comprender de cerca los efectos que produciría hoy el impacto de un meteorito como el que formó este cráter, crucemos el Océano Atlántico para llegar a Ghana, donde se encuentra, cerca de la gran ciudad de Kumasi, el impresionante cráter de Bosumtwi, que hoy alberga un lago casi 2 veces más grande que el de Annecy. El cráter de Bosumtwi es a la vez el más imponente de los cráteres recientes, ya que este solo tiene 1 millón de años, pero también es uno de los pocos cráteres de impacto identificados en la zona intertropical.
Con 10.5 kilómetros de ancho y 500 m de profundidad, fue formado por un meteorito de al menos 500 m de diámetro. Y claramente, con este tipo de impacto, entramos en la categoría de aquellos que podrían fácilmente poner en llamas y destruir a todo un país. Para que se convenzan, piensen que si un meteorito como el que formó el cráter de Bosumtui cayera de nuevo en el mismo lugar, hoy en día, prácticamente todos los seres vivos situados a menos de 100 kilómetros del punto de impacto serían casi instantáneamente incinerados solo por la radiación emitida por la bola de fuego y plasma resultante. Si eso les calma, un objeto así entra en nuestra atmósfera cada 150.000 años en promedio, lo cual no es nada tranquilizador. Solo para bajarnos los ánimos, vamos al norte de Quebec, a unos 200 kilómetros del cráter Pingualiut, para encontrar el cráter Couture, cuya edad se estima en 430 millones de años. Es tan grande y profundo que es el único lago de la región que no se congela en invierno. Una de las estructuras de impacto mejor conservadas de nuestro planeta y sin duda el muy difícil de acceder cráter Daurunga. Situada en el desierto de Chad, visible desde el espacio. Estas formaciones de anillos concéntricos de 16 kilómetros de ancho se originaron por un impacto vertical hace 345 millones de años. Las sorprendentes líneas paralelas que rodean y cubren parcialmente el cráter son guardangues. Son crestas rocosas moldeadas por el viento que, en esta región, sopla casi continuamente del noreste hacia el suroeste. Ahora hemos entrado definitivamente en la categoría de cráteres cuyas dimensiones son demasiado vastas para poder ser abarcadas de un solo vistazo desde el suelo. En el norte de Australia es posible observar, desde un avión, así como desde la Estación Espacial Internacional, una parte del cráter de Ghost Bluff. Tan impresionantes como son estos relieves en forma de cadenas montañosas circulares y de 5 kilómetros de ancho, no son más que la parte visible de un cráter mucho más grande, el vestigio erosionado del levantamiento central que se formó tras el impacto. Mientras que los bordes exteriores del cráter original, que tenía 22 kilómetros de diámetro, han sido totalmente borrados por 140 millones de años de erosión. En la isla de Evone, en el Ártico canadiense, hay un cráter de impacto de 23 kilómetros de ancho, originado por el impacto de un meteorito de más de 1 kilómetro hace unos 39 millones de años. Sorprendentemente, si un meteorito igual al que creó el cráter Octone cayera hoy en el mismo sitio, solo morirían directamente unas 100 personas. Porque la isla Evone es la isla deshabitada más grande de nuestro planeta y se encuentra en una de las regiones menos pobladas del mundo. Si ese objeto cayera en una zona densamente poblada, mataría a decenas de millones de personas casi al instante. Para seguir subiendo en la categoría de cráteres que no nos gustaría ver formarse, ni siquiera en el país enemigo. Ahora vayamos a Alemania para descubrir el cráter de Ries, que hoy alberga, en el centro de una depresión de 25 kilómetros de diámetro, la ciudad medieval de Nordingen. Aquí, las pruebas de impacto no son evidentes de inmediato. Sin embargo, al analizar las piedras y su forma, se descubrió que esto ocurrió hace unos 15 millones de años. Un asteroide de más de 1 kilómetro de diámetro vino a impactar esta región a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Si un evento así ocurriera hoy, sería muy recomendable que no vivieras en Europa. Todo alrededor del cráter, que los lagos formados han borrado casi por completo. En los sedimentos, a lo largo de decenas de kilómetros a la redonda, se encuentran acumulaciones de rocas fundidas, arrancadas de la corteza terrestre por la fuerza del impacto. En ciertos sitios, el paisaje quedó sepultado tras el colapso de una nube incandescente. También se encuentran incrustados en las rocas de esta región microscópicos diamantes que fueron producidos por el efecto del choque debido a la temperatura y la presión. Muy diluidos en las rocas, no pueden explotarse, pero están en casi todos los edificios antiguos de piedra de la ciudad. El cráter de impacto Shoemaker en Australia es un poco más grande que el cráter de Reyes.
Destaca que estos 30 kilómetros de diámetro tienen lagos salados estacionales, cuyos colores dan a la región un aspecto irreal. Este cráter, de unos 1.6 mil millones de años, es de los más antiguos hallados en la Tierra. Al otro lado del mundo, en el noroeste de Groenlandia, se encontró bajo el glaciar Hiawatha, gracias a un sondeo por radar, un cráter de impacto de un tamaño comparable al de Shoemaker. Y dentro de él podría sin problema meter Washington, D.C. o París. Muestras de sedimentos tomadas del río principal, que fluye bajo el glaciar, permitieron demostrar que este cráter, enterrado bajo casi 1 kilómetro de hielo, muy probablemente fue formado por el impacto de un asteroide de hierro de más de 1 kilómetro de ancho. A unos miles de kilómetros, en Quebec, hay un sorprendente sistema de impacto doble, visible desde el espacio. Se cree que estos dos cráteres, hoy ocupados por los lagos Clearwater y que miden respectivamente 26 y 36 kilómetros de ancho, se formaron hace 280 millones de años. Se llama asteroide binario cuando son dos cuerpos, ligados por gravedad y con un destino común. Este sorprendente doblete se habría formado por dos asteroides que chocaron casi al mismo tiempo y lugar en la superficie de nuestro planeta. Ahora vayamos a la costa de Noruega, en el mar de Barents, donde se encuentra el cráter de Mjolnir. Si no ves nada es porque está bajo el agua. Aunque está enterrado bajo cientos de metros de sedimentos por el tiempo, sus 40 kilómetros de diámetro aún se ven en imágenes de estudios sísmicos profundos. ¿Y si un bólido de 2 kilómetros de ancho impactara nuestro planeta en el lugar exacto donde se formó Mjolnir? Eso tendría como consecuencia la creación de un diluvio de olas de varios cientos de metros de altura que irían a estrellarse contra el norte de Escandinavia en la media hora siguiente al impacto. Recientemente, unos geólogos suecos incluso descubrieron rastros que atestiguan un tsunami gigante que impactó la mayor parte de lo que más tarde se convertiría en esta región del mundo. Fechado en unos 145 millones de años, es la edad estimada de Mjolnir. En Escandinavia, a casi 2.000 kilómetros de ahí, está el cráter de impacto más grande de Europa, el cráter de Cillian. Una parte de la depresión, que tiene 52 kilómetros de ancho, hoy está parcialmente llena de agua. Este cráter se formó hace aproximadamente 400 millones de años, en una época en la que ninguna forma de vida evolucionaba aún en la superficie de los continentes. Si un impacto así ocurriera hoy, probablemente aniquilaría toda forma de vida en el norte de Europa. Impactos de ese tipo, cuyas repercusiones son absolutamente catastróficas a escala continental, ocurren en promedio cada 15 millones de años, y actualmente solo se conocen 15 cráteres cuyas dimensiones son mayores que las de Cillian. Y pueden ver cómo los puntos de impacto aparecen progresivamente en el mapa. No se los voy a detallar todos, porque la mayoría, al ser muy antiguos, han sido visualmente borrados por el tiempo. Así que su existencia solo salta a la vista si uno se fija en la naturaleza y la orientación de las rocas del subsuelo. Pero para intentar comprender los efectos producidos por tales monstruos, detengámonos en uno de los eventos más estudiados, el que produjo el cráter de impacto de Charlevoix, en Quebec. De este cráter de 54 kilómetros de ancho y 450 millones de años, solo queda la mitad de su estructura original en la superficie. Porque fue partido en dos por la falla del San Lorenzo y el resto está enterrado bajo la superficie. En Charlevoix, una de las huellas más impresionantes del impacto es visible a la altura de una persona. Y por supuesto, la presencia de estas impresionantes rocas, llamadas conos de percusión, cuya estructura y orientación apuntan hacia el punto de impacto. Estas rocas extrañas se formaron por la onda de choque que se propagó supersónicamente en la corteza terrestre, al someter el material encontrado a una presión momentáneamente superior a la que existe actualmente en el centro de la Tierra.
Al analizar las estructuras geológicas de la región, los investigadores lograron modelar y reproducir el escenario de la catástrofe. La oportunidad de pausar y revivir la violencia de un impacto así. Para que se hagan una idea del asteroide que originó el cráter de Charlevoix, imaginen un bloque compuesto de rocas y metales del tamaño de una montaña, y avanzando a 20 km por segundo, una velocidad tan rápida que apenas pasaron poco más de 5 segundos entre su entrada en la atmósfera y el momento en que el asteroide impactó la base del escudo canadiense a 72.000 km por hora. En un instante, el impactador se vaporizó por completo, liberando una cantidad de energía equivalente a la que se libera con la explosión simultánea de 50 millones de bombas atómicas convencionales. En el impacto, miles de millones de toneladas de roca se desprenden de la corteza. Licuada y vaporizada, la materia incandescente se eleva al cielo formando una bola de plasma más caliente que la superficie del Sol. Y dominando un agujero de 10 kilómetros de profundidad que en minutos se llena por un diluvio de rocas fundidas caídas del cielo. A 100 kilómetros del punto cero, es decir, donde hoy se encuentra la ciudad de Quebec, la bola de plasma es 2000 veces más brillante que el Sol. Incluso desde Montreal, a 400 kilómetros del impacto, la bola de plasma aún brilla como 100 soles juntos. De hecho, por sí solos, los rayos emitidos por este evento son tan poderosos que todas las plantas que están directamente expuestas se incendian, en un radio de 400 kilómetros, alrededor del punto de impacto. 3 minutos después, cae un diluvio de rocas fundidas del cielo. La zona donde está la ciudad de Quebec queda sepultada bajo 15 metros de escombros antes de que llegue una pared de aire ardiente. Una onda de choque que se desplaza a más de 2000 kilómetros por hora, una velocidad suficiente para destrozar edificios tan sólidos como búnkeres. A 300 kilómetros de Montreal, el viento aún alcanza casi 1000 kilómetros por hora. En un radio de 850 kilómetros del impacto, todos los árboles no quemados están derribados. Y eso solo es el 15º impacto, el más brutal, identificado en la superficie terrestre. Para comprobarlo, vayamos al norte y descubramos a 500 kilómetros del cráter de Charlevoix, el cráter de Manicouagan, conocido como el Ojo de Quebec. Formada hace 214 millones de años, esta enorme cicatriz es la favorita de los astronautas, quienes disfrutan fotografiar su anillo casi perfecto desde el espacio, y con el cual dejamos las repercusiones continentales para entrar en las de magnitud mundial. Este tipo de impacto no te gustaría verlo en vida, ni siquiera del otro lado del planeta. El cráter de Manicouagan, la sexta estructura de impacto más grande confirmada en la Tierra, es solo el doble de ancho que el de Charlevoix. Así que podríamos imaginar que la cantidad de energía que se liberó aquí fue aproximadamente el doble de importante. Salvo que un cráter el doble de grande implica, en general, una energía de impacto 100 veces mayor. Ahora, imaginemos que están de vacaciones en algún lugar por aquí, disfrutando de la vista de una de las islas lacustres más grandes del mundo, que fue formada por el levantamiento central después del impacto y que hoy está rodeada por un inmenso lago de represas. Cuando de repente les informan que, en 7 horas, un asteroide de tamaño comparable al que creó este cráter, un bloque más imponente que el Mont Blanc, va a impactar precisamente en el lugar del cráter de Manicouagan. Sin esperar ni un segundo, saltas a tu auto y manejas tan rápido como puedes hacia el sur. 7 horas después, y cuando has llegado a la ciudad de Quebec, a 800 kilómetros del punto de impacto, el asteroide golpea. 800 kilómetros quizá te parezcan una distancia segura, excepto que, en el caso de Manicouagan, los efectos que se sentirían a esa distancia serían casi idénticos a los que sufriría la misma ciudad de Quebec. En el caso de Charlevoix, aunque la distancia al punto de impacto aquí es 9 veces mayor, además de Manicouagan, se conocen a nivel mundial otros 2 cráteres de impacto cuyo diámetro es del orden de 100 kilómetros.
Son el cráter de Acraman, ubicado en Australia y que está fechado en menos de 580 millones de años. El de Popigai, hallado en el norte de Siberia, se formó hace 36 millones de años, lo que lo convierte en el último impacto de magnitud planetaria que sacudió la Tierra. Pero lo que hace que el cráter de Popigai sea particularmente interesante es que contiene cientos de millones de billones de diamantes. Diamantes que se formaron por el impacto. Porque el asteroide que originó este cráter vino a chocar contra la corteza terrestre en una zona donde había un apilamiento de capas de rocas calizas ricas en grafito. A 12 kilómetros del punto de impacto, en una capa gruesa de 1 kilómetro, se dieron las condiciones para que la presión alterara los arreglos atómicos del carbono y convirtiera parte del grafito en diamante. Así que aquí se encuentran varios microgramos de piedras preciosas por metro cúbico de roca. Se estima que el cráter de Popigai debe contener en total 10 millones de toneladas de diamantes, es decir, casi 10 veces la cantidad estimada de todas las demás reservas conocidas del planeta. Actualmente el cráter no se explota porque los diamantes son del tamaño de granos de arena. Solo interesa a la industria, no a la joyería. Y sobre todo porque Rusia, que ya fabrica microdiamantes sintéticos, no quiere recurrir a este recurso. Y aquí estamos, al pie del podio, los cráteres de más de 100 kilómetros. En la Tierra solo se conocen 3 cráteres de impacto cuyo diámetro se aproxima o supera los 200 kilómetros y con los cuales entramos sin duda en el ámbito muy exclusivo de la extinción a gran escala. Se piensa que los impactos capaces de tener tales repercusiones ocurren en promedio cada 100 a 200 millones de años. El primero es, por mucho, el más conocido, pues contribuyó a la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. El cráter Chicxulub, de 170 kilómetros de diámetro y mostrado en la imagen, ya no es visible en la superficie. No fue sino hasta los años 80 cuando finalmente se descubrió. Enterrado bajo gruesas capas de sedimentos y parcialmente sumergido por el mar en la península de Yucatán, en México, la existencia de este cráter ya había sido fuertemente sospechada antes de que fuera encontrado. Después de que se descubriera en las rocas que se formaron en el momento en que desaparecieron los dinosaurios, niveles anormalmente altos de iridio. Un elemento que suele estar solo en trazas en la corteza terrestre, pero es común en asteroides y cometas. Y fue solo después de una serie de perforaciones realizadas en esta región, en las que se encontró una gran cantidad de cuarzo, impactitas, brechas y minerales de alta presión revelaron esta extraña estructura. El cráter de Chicxulub, de 170 kilómetros de ancho, se formó por el impacto de un asteroide de 10 a 12 kilómetros de diámetro que golpeó la Tierra a unos 20 kilómetros por segundo, liberando energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. Como las consecuencias de un impacto así merecen un episodio completo, no profundizaré en eso. Solo tengan en mente que el evento lanzó gigantescos bloques de rocas fundidas a miles de kilómetros, como si fueran impactos secundarios, todo esto rodeando casi la totalidad del planeta, de una capa de cenizas ardientes que indirectamente provocó incendios gigantes en casi todos los continentes. A 5.000 kilómetros de ahí se encuentra, en Canadá, en el noreste de Ontario, el segundo cráter de impacto más grande conocido en la Tierra. Porque la cuenca de Sudbury que ves en la imagen y que tiene 60 kilómetros de ancho es solo una pequeña parte aún visible en la superficie del cráter del mismo nombre, cuyo tamaño inicialmente fue de aproximadamente 250 kilómetros de diámetro y que ha sido fuertemente deformado y erosionado por la violencia de los procesos geológicos. El hecho de que las huellas de un evento que ocurrió hace 1.800 millones de años aún puedan conservarse hoy en las rocas te da una idea de la violencia del fenómeno. Aquí, el impacto cósmico, además de haber transformado la superficie de la Tierra en un infierno, también forjó un tesoro subterráneo. Porque, al fundir la corteza terrestre, el impactador de casi 15 kilómetros de diámetro dio origen a un océano de magma de 2.000 metros de espesor,
Este océano efímero de rocas fundidas actuó como un caldero, permitiendo que los metales densos se hundieran y se infiltraran en fracturas periféricas, dando así origen, una vez que el magma se enfrió, a vetas extraordinariamente concentradas en metales. Por eso la cuenca de Sudbury es un yacimiento metalífero único en el mundo, donde se cuentan unas 15 minas en actividad que explotan las increíbles concentraciones de níquel, cobre, cobalto, hierro, oro, platino y paladio. La medalla de oro es para Vredefort. Este cráter, ubicado en Sudáfrica, es a la vez uno de los más antiguos y la estructura de impacto más impresionante visible en la superficie de nuestro planeta. Y eso, aunque tiene 2.000 millones de años y está muy erosionada. Vean ese anillo de colinas y capas plegadas visibles desde el espacio. Eso es solo un tercio del domo de levantamiento central, que ya por sí solo tiene prácticamente el tamaño del cráter de Charlevoix. Considerando las partes enterradas y erosionadas, el cráter de Vredefort tenía un diámetro estimado de 300 kilómetros. Es casi 2 veces más grande que el cráter de Chicxulub. Como el impacto de Sudbury, el de Vredefort dejó las semillas para un tesoro, al hacer explotables recursos que sin él habrían permanecido inaccesibles. Actualmente, la cuenca alrededor del domo de Vredefort es el mayor yacimiento aurífero del mundo. Si cerca del 30% de todo el oro extraído en la historia de la humanidad proviene de esta región, es porque al pulverizar la corteza continental e inyectar grandes cantidades de energía, el impacto actuó como lavadora, disolviendo metales preciosos y concentrándolos en fracturas. Por eso los mineros hoy en día siguen la orientación de las vetas para recuperar el tesoro. El cráter Vredefort se formó hace 2.000 millones de años, en una época donde todos los seres vivos permanecían bajo el agua y la Tierra aún no tenía vida compleja. Sin duda, los habitantes primitivos de esa época sintieron sus efectos. Regresemos unos segundos a nuestro mapa inicial. Creo que habrán notado que hay, en la distribución de estos casi 200 cráteres de impacto, algo un poco extraño. Muchos de ellos parecen concentrarse en solo algunas regiones del mundo. América del Norte, Escandinavia y Australia tienen muchos cráteres por 3 razones. Estas regiones han sido las más exploradas. Luego, están lo suficientemente alejadas del Ecuador como para que los cráteres no sean rápidamente enterrados y borrados por la intensa actividad de los seres vivos, que casi siempre se instalan en huecos, cubren y ocultan. Y esa es la razón principal. Estas regiones son principalmente bases antiguas. En este mapa, las regiones más antiguas del planeta que no han sido transformadas recientemente están marcadas en naranja, por placas tectónicas, actividad volcánica o formación de montañas. Y podemos ver que estas porciones de continentes que llamamos escudos son también aquellas donde se han encontrado más cráteres de impacto, con la notable excepción de Groenlandia, donde prácticamente todos los cráteres están ocultos por la capa polar. La escasez de cráteres descubiertos en el fondo marino se debe a la difícil accesibilidad de las grandes profundidades. Que todo ahí se cubre rápidamente con una gruesa capa de sedimentos marinos y que las placas oceánicas se renuevan mucho más rápido que las placas de los continentes. Sin embargo, al ver este mapa con la ubicación de objetos de 1 a 20 metros, cuya desintegración ha sido identificada entre 1994 y 2013 en la alta atmósfera, los meteoritos llegan sin dirección privilegiada. En resumen, la Tierra cicatriza muy bien, pues solo hay 200 cráteres de impacto visibles tras casi 4.5 mil millones de años, mientras que en la superficie de la Luna, que carece de atmósfera, vida y actividades tectónicas, prácticamente nunca cierra sus heridas. No menos de 300.000 cráteres de más de 1 kilómetro de ancho. Aquí tienes una lista de reproducción para viajar y descubrir paisajes extraordinarios y olvidados de nuestro planeta.